¿Qué tal, chicos? Nuevamente con ustedes les saluda el profesor Edwin Calderón. En esta ocasión vamos a continuar nuestro avance. Recuerden, nuestro curso de física estuvimos hablando la semana pasada acerca del movimiento rectilíneo uniforme y el día de hoy nos toca estudiar lo referido al movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también conocido como el MRV. Y para ello comenzaremos hablando acerca de las características. La primera: los móviles con MRV presentan trayectoria rectilínea. Eso significa que cada vez que tú estés ante este tipo de movimiento, siempre vas a encontrar a los móviles avanzando en línea recta. Cada vez que vayas de una posición hacia otra, siempre te deberás mover en trayectoria rectilínea. Esa es una característica similar a la que aparecía dentro del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, primera característica, ¿sí? Los móviles se mueven en trayectoria rectilínea. Segunda característica: durante este movimiento existe presencia de aceleración, la cual es de tipo tangencial y se mantiene constante. Entonces, todo el viaje, este móvil estará afectado por una aceleración. Recuerda que la aceleración dentro del MRV se mantiene constante, ¿de acuerdo? Característica número 3. Esta aceleración que va a hacerse presente altera el valor de la velocidad, de tal forma que la puede o aumentar o disminuir. En la primera posición del móvil, nosotros lo vamos a tener con una cierta velocidad. En la segunda posición veremos que tiene una velocidad totalmente diferente. En la tercera posición una nueva velocidad y en la cuarta posición una velocidad distinta a las anteriores. Esto se debe a la presencia de la aceleración, la cual se encarga de alterar los valores de la velocidad. A este elemento, el valor de la velocidad, le llamamos rapidez. Y la cuarta característica, no te olvides por favor, que al transcurrir intervalos de tiempos iguales, el móvil avanza espacios diferentes. Es decir, si entre la primera y la segunda posición yo considero que hay 2 segundos y acá se avanza un espacio, en el siguiente intervalo, que también es de 2 segundos, avanzarías un espacio totalmente distinto. Y en el siguiente intervalo de 2 segundos, también avanzaríamos un espacio diferente a los anteriores. Eso es muy importante que tú lo tengas presente. ¿Ok? Muy bien. Hablemos ahora acerca de los tipos de movimiento que vas a encontrar dentro del MRV y lo manejamos como observaciones. El movimiento acelerado es aquel movimiento donde el valor de la velocidad va en aumento. Tú vas a tener al móvil moviéndose en una cierta dirección, eso lo indica la velocidad, y afectado por una aceleración. Cuando estés en un movimiento acelerado, es decir, un movimiento en el que la velocidad aumenta, notarás que la velocidad y la aceleración son codirigidas, es decir, tienen la misma dirección y sentido, lo cual no sucede en el movimiento desacelerado. Este movimiento es el movimiento en el cual la velocidad se va reduciendo o disminuyendo. Para ello verás al móvil avanzando en una cierta dirección y notarás que la aceleración tiene sentido contrario. Entonces recuerda, si la velocidad y la aceleración mantienen sentidos contrarios, el movimiento es desacelerado, y si mantienen sentidos iguales, el movimiento es acelerado. Profesor, ¿y qué pasaría si yo observo que un móvil tiene simultáneamente velocidad y además aceleración? ¿Hacia dónde se mueve? Recuerda por favor esta situación. Si un móvil presenta aceleración y velocidad, siempre se mueve en la misma dirección que nos indica la velocidad, ¿ya? Para que lo tomes muy en cuenta. Ok, hablemos de las fórmulas del MRV. Obviamente, antes de hablar de las fórmulas, yo debo tener muy en claro con qué elementos voy a trabajar. Ya sabes que un movimiento de este tipo, el móvil avanza en línea recta, afectado por una aceleración, la cual se mantenía constante. La presencia de aceleración hace que la velocidad cambie de un valor inicial a un valor final. Este cambio te toma un tiempo y además durante ese tiempo recorremos un cierto espacio. Estos elementos, que si tú los cuentas son 5, son los elementos que siempre aparecen en todo MRV. Ahí vas a considerar el espacio recorrido, que está en metros, el intervalo de tiempo en segundos, la velocidad inicial y la velocidad final en metros por segundo, y además la aceleración, que se mantiene constante, en metros por segundo cuadrado. Estos elementos que tú tienes presente en todo MRV se combinan en fórmulas que yo te voy a sugerir
manejes en cinco formulitas básicas. Va la primera. Toda velocidad final siempre es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por tiempo. La segunda, la velocidad inicial por tiempo más menos la aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2 me da el equivalente al espacio recorrido. Vamos con la tercera. La velocidad final al cuadrado siempre es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos doble aceleración por espacio. Cuarta fórmula. El espacio recorrido siempre va a ser igual a la suma de la velocidad final con la inicial sobre 2 multiplicado por el tiempo. Y quinta fórmula, y no por eso la menos importante, el espacio recorrido es igual a velocidad final por tiempo menos más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Profesor, he visto que en este grupo de fórmulas tú me pones doble signo. ¿A qué se debe? Es que hay dos tipos de movimiento, recuerda, acelerados y desacelerados. En las primeras tres, si es acelerado usas más y si es desacelerado usas menos. En la fórmula 4 se usa siempre más y en la fórmula 5 recomiendo que uses los signos al revés. Es decir, si el móvil acelera es con menos y si el móvil desacelera usas más. No te vayas a olvidar de esta recomendación para el manejo de los signos. Muy importante también recordarte que antes de que tú reemplaces los datos dentro de tus fórmulas, verifiques que las unidades que vas a usar sean compatibles, cosa que así no tendrías problema en realizar tus cálculos. Muy bien, vamos al primer ejercicio, ¿sí? Dice, un cuerpo presenta una rapidez de 6 metros por segundo y luego de 4 segundos presenta una rapidez de 18. Fíjate que ahí hay un aumento de la rapidez. ¿Cuál es la aceleración de dicho cuerpo? Y ahí tenemos las alternativas en metros por segundo al cuadrado. Y chicos, ya ustedes después de leer el enunciado pueden verificar los datos que están presentes aquí. Por ejemplo, tenemos, la velocidad inicial, 6 metros por segundo. Tenemos también el dato del tiempo, 4 segundos. El dato de la velocidad al final, que es 18. Ahí puedes observar un aumento en la velocidad, de 6 pasó a 18. El problema nos está pidiendo calcular el valor de la aceleración y eso significa que no tendrías que utilizar la variable espacio. El elemento que no emplearemos va a ser el espacio recorrido. Y yo te sugiero que busques, que selecciones la fórmula donde no usas el espacio recorrido. Claro, es esa fórmula, ¿no es cierto? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Esta es la única fórmula en donde tú no empleas al espacio recorrido. Ahora le vamos a colocar los datos. ¿Te parece si usamos más? ¿Por qué, profesor? Porque la velocidad ha ido aumentando. Eso significa que es un movimiento acelerado. Muy bien, colócale la información. Velocidad final 18 metros por segundo. La inicial es 6 metros por segundo también. Signo más porque es acelerado. La aceleración que no la sabes y el tiempo 4 segundos. Fíjate que esta velocidad de 6 metros por segundo la puedes pasar a restar. Quedaría así. 12 metros por segundo es igual a aceleración por 4 segundos. De donde los 4 segundos, si los pasas a dividir, resolviendo esto, te saldrá el resultado de la aceleración 3 metros por segundo al cuadrado. Tu primer ejercicio en el cual se puede apreciar cuán fácil es seleccionar la fórmula para el desarrollo de tus problemas. ¿Ya? Ahí pasamos ahora al ejercicio número 2. Dice lo siguiente. Si un auto tiene una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado y en 3 segundos logra recorrer 20 metros, halla la diferencia de cuadrados de sus rapideces inicial y final, en metro al cuadrado sobre segundo cuadrado. En este instante de tiempo, entonces, ¿cuánto vale la diferencia de cuadrados de sus rapideces inicial y final? Ahí tenemos las alternativas. Muy bien. Nuevamente, obtengamos los datos de tu enunciado, ¿sí? Empezamos por el dato que mencionó el ejercicio, que era la aceleración, 5 metros por segundo al cuadrado. Luego también tienes acceso al espacio que se ha recorrido, 20 metros. Y recuerda lo que te están pidiendo calcular. Nos piden calcular la diferencia de los cuadrados de las velocidades final e inicial. Observa que con esto tú ya prácticamente vas a dejar de lado a la variable tiempo. El elemento que no debes usar
es el tiempo. El tiempo no tiene mayor participación por aquí. Y si tú vas a tu lista de fórmulas, solo existe una en donde no aparece el tiempo. ¿Cuál es esa? La de los cuadrados, ¿cierto? Muy bien, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por el espacio. Vamos a reemplazar los datos y vamos a considerar que el movimiento es acelerado, por lo tanto voy a usar signo positivo. Si reemplazo la información, en este caso sería reemplazar la aceleración que vale 5 metros por segundo cuadrado y el espacio recorrido 20 metros. Luego, la velocidad inicial que está al cuadrado, pásala a la zona izquierda, para que así puedas tener acceso a lo que el problema te pide, la diferencia de los cuadrados de las velocidades. ¿Y cuánto va a salir eso? 200 metros cuadrados por segundo al cuadrado. Respuesta, nuestra alternativa, la D. A ti solo te han pedido la diferencia de los cuadrados entre las velocidades final e inicial. Muy bien. Ejercicio número 3. ¿Sí? Ahí está. Un cuerpo se desplaza con una rapidez de 5 metros por segundo y tiene una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Luego de cuántos segundos recorrerá 52 metros. Y ahí tengo las alternativas. Ahí tenemos las alternativas entonces para este ejercicio número 3. Muy bien. ¿Qué te parece si nuevamente verificamos nuestros datos que aparecen en el enunciado? Dentro de ellos puedes verificar la velocidad inicial del móvil, que es de 5 metros por segundo, la aceleración con que avanza, 4 metros por segundo cuadrado, el espacio recorrido, que es 52 metros, y la pregunta es el tiempo. Si nos dicen en cuántos segundos recorre 52 metros, nos están pidiendo el tiempo. ¿Y cuál sería el elemento que no vas a usar? ¿Qué elemento estarías dejando de emplear? Obvio que la velocidad final. Solo existe una fórmula en donde tú dejas de lado la velocidad final. La fórmula dice, espacio recorrido es igual a velocidad inicial por tiempo, más menos aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y nuevamente te voy a pedir que reemplaces los datos y que considerando que el movimiento es acelerado, uses signo positivo. Tú reemplazas, la ecuación quedaría así. Observa que puedo simplificar 4 y 2, ¿no? 4 es la aceleración, se simplifica con el 2 del denominador. La ecuación entonces ahora quedaría así. Si la acomodamos, buscamos la igualdad a 0 para tener un poquito más de orden, la expresión quedaría así. 2t cuadrado más 5 por t menos 52 igual a 0. Vamos a aplicar uno de los métodos de factorización y los factores que nos quedarían sería así. 0 es igual a 2t más 13 por t menos 4. Del primer factor, el tiempo es negativo, así que esto no podría darse como respuesta, no es aceptable dentro de la física un tiempo negativo. Y del segundo factor, t menos 4 igual 0, va a salir nuestra respuesta. Resolviendo uno de los factores, voy a descubrir que el tiempo para el cual se cumpliría la condición es 4 segundos. Respuesta alternativa B. Y como ves, no es muy complicado desarrollar ejercicios del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, pues bien, te agradezco hasta aquí tu participación y ahora te sugiero que vayas a resolver los ejercicios de la ficha de actividades del tema movimiento rectilíneo uniformemente variado. Conmigo hasta la siguiente lección y agradeciendo siempre tu atención y deseando que tengas un muy bonito día. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión.